A lo largo de la historia, diversas interpretaciones y controversias han girado en torno a la Biblia, pero una versión destaca por su contenido único y su naturaleza enigmática: la Biblia etíope. Este venerable texto, fundamental para la Iglesia Ortodoxa Tewahedo de Etiopía, está lleno de historias místicas y revelaciones proféticas. A diferencia de las Biblias utilizadas en el cristianismo occidental o en el Tanaj judío, la Biblia etíope abarca un canon más amplio, incluyendo varios libros que fueron excluidos de otras tradiciones. Entonces, ¿qué textos prohibidos contiene la Biblia etíope? ¿Y en qué se diferencian de las escrituras que conocemos? Bienvenidos a Lo Nunca Contado. Profundicemos mientras exploramos la controversial Biblia etíope, que contiene textos prohibidos ausentes en otras escrituras. Las Sagradas Escrituras de Etiopía. La Biblia etíope se erige como uno de los libros más misteriosos y controvertidos que han existido. El propio país de Etiopía está lleno de historias enigmáticas y leyendas que desafían explicaciones simples. Pero esa es una historia para otro día. Etiopía cuenta con una de las civilizaciones más antiguas del mundo y es única en África por nunca haber sido colonizada. Este rico patrimonio permite a los etíopes rastrear su linaje hasta Cam, uno de los hijos de Noé, un linaje incluso reconocido por las tradiciones judías. Entre los tesoros de Etiopía se encuentran algunos de los rollos bíblicos más antiguos que existen, anteriores a la famosa versión del rey Jacobo. La fecha exacta del descubrimiento de la Biblia etíope sigue sin estar clara, pero ganó mayor reconocimiento cuando fue mencionada por la historiadora Beatrice Plain en su libro de 1950, conocido como Los Evangelios de Garima. Esta antigua Biblia lleva el nombre del monje Garima, quien se cree que escribió el libro tras su llegada a Etiopía desde Constantinopla alrededor del año 494 después de Cristo. La Biblia consta de 3 manuscritos divididos en 2 volúmenes, cada uno de aproximadamente 10 pulgadas de grosor. El primer volumen, Garima I, tiene una cubierta de cobre, mientras que el segundo volumen, Garima II, presenta una cubierta de plata, y ambos volúmenes abarcan colectivamente alrededor de 400 páginas. A diferencia de la Biblia del rey Jacobo, que contiene 66 libros, la Biblia etíope incluye 88 libros, presentando varios textos que no se encuentran en otras tradiciones cristianas. Abarca rollos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y rollos previamente desconocidos. Sorprendentemente, estos antiguos rollos existían mucho antes de que el cristianismo fuera introducido formalmente en la sociedad etíope en el siglo IV. Esto implica que el cristianismo no fue una religión impuesta externamente en Etiopía, más bien ya había echado raíces en el país. Desde el siglo IV, Etiopía ha mantenido con orgullo su identidad como nación cristiana, preservando el pasado. La tradición cristiana de Etiopía se remonta a tiempos antiguos, como lo evidencian las observaciones de Cosmas Indicopleustes, un destacado viajero, monje e historiador egipcio. Durante su visita a Etiopía a mediados del siglo VI, Cosmas documentó una vibrante nación cristiana. Sus observaciones revelaron una tierra acogedora que había abierto sus puertas a innumerables refugiados cristianos que buscaban refugio de la persecución en reinos hostiles a su fe. La tradición etíope va más allá, afirmando que ciertas tribus dentro de sus fronteras han adorado al Dios cristiano durante 3500 años. Si esto es cierto, colocaría a la Iglesia Ortodoxa Etíope, conocida localmente como la Iglesia Tewahedo, a la vanguardia del cristianismo. Esto desafía la creencia ampliamente sostenida, a menudo perpetuada por los medios convencionales, de que la Iglesia Católica representa el cuerpo cristiano organizado más antiguo del mundo. Imagina que la Biblia etíope en sí misma contiene otra capa de intriga. A diferencia de la Biblia hebrea comúnmente conocida, la Vulgata latina o la versión del rey Jacobo, la Biblia etíope está escrita en ge'ez, una antigua lengua etíope. Sin embargo, a diferencia de estas otras Biblias con múltiples copias en circulación, solo existe una Biblia etíope completa conocida. Este tesoro singular está meticulosamente custodiado en un monasterio situado al borde de una montaña a unos 7000 pies de altura en las tierras
tierras altas de Tigray. A lo largo de la historia, Etiopía ha enfrentado numerosas invasiones musulmanas, la ocupación italiana e incluso un devastador incendio que arrasó la iglesia del monasterio, según lo documentado por la Organización de Laicos Cristianos Ortodoxos. A pesar de estas pruebas, la Biblia etíope ha perdurado. En el año 2010, el Fondo del Patrimonio Etíope, una organización dedicada a la preservación de los artefactos etíopes, intervino para restaurar la Biblia. Este proyecto de restauración fue parte de un esfuerzo más amplio para salvaguardar el rico patrimonio cultural de Etiopía. El encuadernador Lester Capon, un profesional altamente calificado, emprendió una misión de 3 semanas en el monasterio. Su tarea consistía en restaurar cuidadosamente la encuadernación de la Biblia y limpiar sus páginas envejecidas. Sin embargo, debido a la profunda reverencia de los monjes por el texto sagrado, el entorno de trabajo de Capon estaba lejos de ser ordinario. Se le exigió trabajar al aire libre, utilizando solo las herramientas que podía llevar consigo. La devoción de los monjes aseguraba que la Biblia permaneciera a la vista en todo momento. Escrituras excluidas. La Biblia etíope ocupa un lugar único dentro del cristianismo y sus historias se entrelazan con la rica historia de la nación. Un texto clave en la tradición etíope es el Kabra Nagast, considerado un libro sagrado. Este texto relata una fascinante historia que se remonta al siglo X a.C. Según el Kabra Nagast, un legendario gobernante etíope emprendió un viaje a Jerusalén en busca de la sabiduría del famoso rey Salomón. Este gobernante etíope a menudo es identificado como la reina de Saba, una figura mencionada en la Biblia hebrea. El Kabra Nagast amplía este encuentro, sugiriendo que floreció una conexión romántica entre los dos monarcas, lo que resultó en el nacimiento de un hijo llamado Menelik. La historia continúa describiendo cómo la reina de Saba regresó a Etiopía con su hijo Menelik, quien eventualmente se convertiría en el primer emperador de la nación. De manera intrigante, un estudio genético realizado en el año 2012 sobre la población etíope aportó algunas pruebas que dan credibilidad a la narrativa del viaje de la reina de Saba a Jerusalén y su posible encuentro allí. El estudio reveló rastros de material genético que sugieren mezcla entre etíopes y personas de ascendencia egipcia, israelita o siria, aproximadamente 3000 años atrás. Este periodo coincide con el reinado de la reina de Saba como gobernante del reino de Saba, según los relatos históricos, añadiendo otra capa de intriga a la narrativa del Kabra Nagast. A pesar de estos detalles convincentes y del rico legado incrustado en la Biblia etíope, no está incluida en la colección oficial de escrituras utilizadas por la mayoría de las iglesias cristianas. Esta exclusión es aún más sorprendente considerando la falta de conocimiento sobre la Biblia etíope, incluso entre algunos creyentes. Esto plantea una pregunta crucial: ¿por qué ha sido marginado este texto único e históricamente significativo? Para desentrañar este misterio, debemos embarcarnos en un viaje a través del tiempo, explorando el panorama histórico que dio forma al desarrollo del canon cristiano. Cómo la Biblia se convirtió en una sola. La Biblia que tenemos en nuestras manos hoy en día no siempre fue un texto unificado. Durante siglos, las escrituras existieron en un estado más fluido, con diversas versiones circulando en diferentes regiones. Estas variaciones surgieron por varios factores, incluidos los idiomas originales utilizados, las interpretaciones del texto e incluso la adición de escritos no autorizados. Los primeros textos bíblicos fueron escritos en hebreo, el idioma hablado por los antiguos israelitas. Alrededor del año 400 después de Cristo, se produjo un momento crucial con la obra de San Jerónimo, un erudito de renombre. Él asumió la monumental tarea de traducir las escrituras hebreas al latín, un idioma ampliamente hablado en el Imperio Romano de la época. Esta monumental traducción, conocida como la Vulgata, se convirtió en la Biblia latina principal y estableció una base para futuras traducciones. La Vulgata abarcaba 27 libros que detallaban la vida y las enseñanzas de Jesús y sus seguidores, y 39 libros que narraban la historia de los israelitas y su fe. Es importante señalar que en esta etapa, la colección más amplia de las escrituras aún se conocía como la Biblia hebrea. Sin embargo, junto con estos textos fundamentales, surgió un desafío diferente. En los primeros siglos del cristianismo, una avalancha de escritos sobre Jesús y sus enseñanzas inundaron las comunidades cristianas. Mientras que algunos de estos textos ofrecían información auténtica,
auténtica, otros eran relatos ficticios que adornaban o se apartaban del mensaje central. La falta de comunicación generalizada y la ausencia de Internet en aquellos tiempos permitían que estos textos no verificados llegaran fácilmente a las audiencias, causando confusión. Preocupados por la proliferación de material inexacto, los primeros líderes de la Iglesia tomaron medidas decisivas. Concilios históricos como el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo y el primer Concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo reunieron a figuras prominentes para establecer una colección definitiva de escrituras. El proceso no consistía simplemente en seleccionar las historias más interesantes. Los asistentes evaluaron cada texto en función de criterios específicos. Un texto aceptado debía atribuirse a uno de los discípulos de Jesús o a alguien que hubiera sido testigo directo de su ministerio. Además, la obra debía haber sido escrita en el primer siglo y demostrar coherencia temática con el cuerpo existente de las Escrituras. A través de este cuidadoso proceso de selección, se formó el canon oficial del Nuevo Testamento, separando los escritos inspirados divinamente de la multitud de relatos no verificados. La Biblia del rey Jacobo versus el canon etíope. El panorama de los textos bíblicos siguió evolucionando. Incluso después del establecimiento del canon del Nuevo Testamento, persistieron desacuerdos sobre la inclusión de ciertos libros dentro de la colección más amplia de escrituras. Estas discrepancias fueron motivo de preocupación para el rey Jacobo I de Inglaterra, quien ascendió al trono en el año 1603. La proliferación de diversas traducciones de la Biblia durante el siglo XVII alimentó la ansiedad sobre la uniformidad religiosa dentro de su reino. El rey Jacobo imaginó una nueva traducción al inglés que no solo cerrara estas divisiones religiosas, sino que también solidificara su propia posición como gobernante divinamente designado. Atendiendo a las preocupaciones de algunos clérigos que consideraban que las traducciones existentes contenían inexactitudes, el rey emprendió un ambicioso proyecto en el año 1604. Encargó a un equipo de 47 eruditos, divididos en 6 comités, que examinaran meticulosamente las traducciones existentes y los textos originales en hebreo y griego. Estos eruditos, siguiendo estrictas directrices para minimizar el sesgo, pasaron 7 años trabajando diligentemente en sus respectivas secciones. Sus herramientas incluían no solo las diversas traducciones en circulación, sino también avances en el conocimiento histórico y académico. Cuando el trabajo finalizado llegó al rey Jacobo y sus asesores, quedaron impresionados por la sorprendente convergencia en las traducciones. A pesar de la separación geográfica de los eruditos, atribuyeron esta armonía a la guía divina, y la nueva traducción fue oficialmente sancionada en el año 1611. La Biblia del rey Jacobo, con la ayuda de los avances en la tecnología de impresión, se convirtió en una de las Biblias más accesibles de su tiempo. Sin embargo, al igual que sus predecesoras, la Biblia del rey Jacobo implicó decisiones editoriales sobre la inclusión y exclusión de ciertos textos. Estas decisiones, influenciadas por las visiones teológicas predominantes, dieron lugar a una Biblia que difería del canon ortodoxo etíope. La Biblia etíope conserva una selección más amplia de escrituras en comparación con sus contrapartes occidentales. Esta distinción refleja el desarrollo histórico y teológico único de la Iglesia etíope. Aquí tienes la traducción con todos los números escritos en palabras. Comprender estas diferencias ofrece valiosas perspectivas sobre las diversas interpretaciones y prácticas dentro del cristianismo. ¿Por qué la Biblia etíope es única en el cristianismo? Ahora que hemos explorado la evolución de la Biblia, profundicemos en las razones por las cuales la Biblia etíope ocupa una posición única en el mundo cristiano. La razón principal radica en la inclusión de libros adicionales que no se encuentran en los cánones adoptados por la mayoría de las demás denominaciones cristianas. Estos textos adicionales a menudo se denominan pseudoepígrafos, un término que literalmente se traduce como escritos falsos. El término hace referencia a obras atribuidas
atribuidas a figuras bíblicas o personas veneradas, pero cuya autoría es incierta o demostrablemente inexacta. Básicamente, son como historias escritas en el estilo de una persona famosa, pero que en realidad no fueron escritas por ella. La cuestión de qué constituye una escritura divinamente inspirada ha sido objeto de debate y meticuloso análisis a lo largo de la historia del cristianismo. Los primeros concilios eclesiásticos, como los celebrados en Nicea y Constantinopla, desempeñaron un papel crucial en el establecimiento de una colección de textos considerados auténticos e inspirados por Dios. Estos textos, que forman el canon oficial, fueron considerados como reflejos precisos de las enseñanzas y el mensaje de Jesús y sus discípulos. Por el contrario, las obras que se consideraron carentes de credibilidad histórica o teológica, o aquellas que contenían material inconsistente con la doctrina establecida, fueron excluidas. Sin embargo, la Iglesia etíope desarrolló su propio canon que incorporó estos libros adicionales, junto con los textos fundamentales reconocidos por la mayoría de las demás tradiciones cristianas. Es importante evitar generalizaciones sobre los motivos detrás de la exclusión de ciertos textos. No se trataba necesariamente de eliminar escritos malignos. El proceso implicaba un cuidadoso escrutinio basado en el contexto histórico, la autoría y la compatibilidad teológica con las creencias fundamentales del cristianismo. Imagina descubrir un libro que afirme que George Washington defendía una monarquía. Tal texto, a pesar de su antigüedad, probablemente sería descartado como históricamente inexacto. De manera similar, los primeros eruditos cristianos evaluaron meticulosamente las escrituras propuestas para garantizar su alineación con las doctrinas establecidas. La inclusión de estos textos adicionales en la Biblia etíope refleja el desarrollo histórico y teológico único de la Iglesia etíope. Si bien estas diferencias pueden generar cierta confusión, también ofrecen una fascinante ventana a la rica diversidad de creencias y prácticas cristianas en todo el mundo. El complejo panorama de la Biblia etíope, aunque distinta de sus contrapartes occidentales, también posee sus propias complejidades internas. Un aspecto clave radica en su sistema de doble canon, un concepto que podría parecer poco familiar. Piensa en un canon como un conjunto de reglas o pautas establecidas que se utilizan para determinar qué se considera auténtico o autorizado en el contexto de la Biblia. El canon define la colección de escrituras consideradas divinamente inspiradas y centrales para la fe. La Biblia etíope posee dos cánones distintos, uno más amplio y otro más reducido. El canon más amplio incorpora una gama más extensa de textos en comparación con los cánones adoptados por la mayoría de las demás denominaciones cristianas. Este canon etíope más amplio incluye obras notables como el libro de Enoc, los jubileos, los libros de los macabeos, la epístola de Clemente y el libro de Baruch. Estos textos adicionales tienen una gran importancia dentro de la Iglesia etíope, aunque están excluidos de los cánones de otras tradiciones cristianas. En contraste, el canon más reducido, supervisado por el emperador Haile Selassie en el siglo XX, redujo la colección a 72 libros. Las razones específicas detrás de esta decisión siguen sin estar claras, y especular podría llevar a interpretaciones erróneas. Sin embargo, es posible que el emperador Haile Selassie buscara crear una versión más estandarizada de la Biblia para la Iglesia etíope, alineándola más estrechamente con las tendencias predominantes dentro del cristianismo. La existencia de estos dos cánones dentro de la Biblia etíope refleja el desarrollo continuo del panorama teológico de la Iglesia etíope. El canon más amplio representa un enfoque más inclusivo, incorporando textos adicionales considerados valiosos dentro de su tradición. Por otro lado, el canon más reducido sugiere un deseo de lograr una mayor armonía con los cánones establecidos por otras denominaciones cristianas. La decisión de limitar la circulación del canon más amplio en el siglo XX resalta aún más estos debates y adaptaciones en curso dentro de la Iglesia etíope. La existencia de la Biblia etíope, con sus cánones únicos, no disminuye su importancia. Más bien, ofrece una fascinante visión de las diversas interpretaciones y prácticas dentro del cristianismo, mostrando cómo la fe ha evolucionado y se ha adaptado a lo largo de diferentes regiones y culturas. La evolución de la Biblia etíope.
La historia de la Biblia no trata solo del texto en sí, sino también del proceso continuo de establecer qué textos se consideran divinamente inspirados y autorizados. Este proceso de canonización, como se le conoce, ha sido una característica de muchas tradiciones religiosas, incluido el cristianismo. Diferentes grupos, por diversas razones teológicas e históricas, han incluido o excluido ciertos textos de sus escrituras. Por ejemplo, la Biblia que conocemos hoy pasó por un proceso de canonización principalmente en los siglos IV y V después de Cristo. Para entonces, el cristianismo en Etiopía ya había emprendido su propio camino único, desarrollando perspectivas teológicas y prácticas distintas en comparación con sus contrapartes europeas y mediterráneas. Estas diferencias continúan evolucionando incluso en la actualidad. Si bien la Biblia etíope comparte un núcleo significativo de las escrituras con las Biblias católica y ortodoxa, también incorpora textos adicionales del Antiguo Testamento. Estos libros extra probablemente se originaron en los últimos siglos antes de Cristo, situándolos dentro del marco temporal más amplio del período del Antiguo Testamento. La datación de estos textos sigue siendo objeto de debate académico en curso. Además, a diferencia de los cánones del Nuevo Testamento en la mayoría de las tradiciones cristianas, la Biblia etíope agrega textos adicionales después de los escritos establecidos del Nuevo Testamento. Estas obras suplementarias se centran principalmente en la historia y estructura de la Iglesia etíope, proporcionando valiosas perspectivas sobre el desarrollo único del cristianismo en Etiopía. La lengua, la tradición y la política. Las razones por las cuales la Biblia etíope ocupa una posición distintiva dentro del cristianismo son múltiples. Uno de los factores que contribuyen a su relativa oscuridad fuera de Etiopía es la barrera del idioma. Como se mencionó anteriormente, está escrita en ge'ez, una antigua lengua etíope que no es ampliamente entendida fuera de Etiopía. Esta barrera lingüística ha dificultado el acceso de los no hablantes a su contenido. Además, la falta de traducciones a idiomas más comúnmente hablados ha contribuido a su relativo desconocimiento fuera de las fronteras etíopes. Otro factor es la singularidad de las prácticas y tradiciones asociadas con la Biblia etíope. Estas costumbres distintivas la diferencian de otras tradiciones cristianas, limitando aún más su aceptación y reconocimiento en el mundo cristiano en general. El tercer factor, más controversial, está arraigado en la política. Durante los primeros días del cristianismo, el emperador romano estaba más preocupado por consolidar su poder que por el crecimiento espiritual. Como resultado, cualquier pergamino que no se alineara con la narrativa preferida fue excluido del canon. De hecho, el obispo de Roma ordenó a los sacerdotes que destruyeran los pergaminos que no estaban incluidos en la Biblia. Sin embargo, muchos sacerdotes, reconociendo el valor de estos textos, los escondieron en vasijas que fueron descubiertas cerca del Mar Muerto en la década de 1940. Estas acciones explican las diferencias entre la Biblia etíope y las versiones más ampliamente aceptadas. La Biblia etíope a menudo se considera una versión más completa de las Escrituras, mientras que otras versiones reflejan lo que las autoridades políticas de la época consideraron aceptable. En los últimos años ha habido un creciente interés en la Biblia etíope a medida que las personas buscan comprender sus cualidades únicas y las verdades que contiene. Las iglesias etíopes han hecho esfuerzos por facilitar este interés, traduciendo la Biblia a más idiomas y llevando a cabo estudios académicos para hacer su contenido más accesible a una audiencia global. El libro de Enoc. Ahora hablemos de algunos de los fascinantes textos adicionales encontrados en la Biblia etíope. Uno de estos textos intrigantes es el libro de Enoc. Tradicionalmente atribuido a Enoc, el bisabuelo de Noé, este libro ofrece una perspectiva única sobre varios temas. El libro de Enoc profundiza en los orígenes de los demonios y los nefilim, explora las razones por las cuales algunos ángeles cayeron en desgracia e incluso ofrece una visión profética de un reinado mesiánico de 1000 años. Hay 3 libros tradicionalmente asociados con Enoc, conocidos como el primer libro de Enoc, el segundo libro de Enoc y el tercer libro de Enoc. A pesar de su intrigante contenido, ninguno de estos libros es considerado canónico por la mayoría de las denominaciones judías o cristianas. Los eruditos estiman que las secciones más antiguas del primer libro de Enoc datan de aproximadamente entre 200 y 300 años antes de Cristo. El idioma original de su composición sigue siendo un tema de debate
debate, siendo el arameo y el hebreo los candidatos más probables. Estos idiomas eran comúnmente utilizados para los primeros textos judíos, mientras que algunos estudiosos sugieren que el libro podría haber incorporado secciones tanto en arameo como en hebreo, de manera similar al libro de Daniel. Ninguna versión hebrea ha sobrevivido hasta nuestros días. La forma completa del libro de Enoc existe únicamente en su traducción al ge'ez, el antiguo idioma etíope. Fue ampliamente leído durante el período del Segundo Templo, como lo evidencian las numerosas copias encontradas entre los rollos del Mar Muerto. Hoy en día, el único grupo judío que considera al libro de Enoc como canónico es la comunidad etíope Beta Israel, también conocida como los judíos Hamanot. Preservan el libro en su lengua litúrgica, el ge'ez, donde ocupa un papel central en sus prácticas de adoración. Fuera de esta comunidad, el libro de Enoc fue excluido del canon formal tanto del Tanaj como de la Septuaginta, y como resultado no se encuentra en los escritos conocidos hoy en día como el Deuterocanon. Varios factores contribuyeron probablemente a su exclusión de los cánones judíos y cristianos. Una razón clave es su contenido, que algunos consideran inconsistente con las enseñanzas establecidas. Por ejemplo, el libro introduce al ángel Fanuel, una figura ausente en otras escrituras. Este ángel preside sobre aquellos que se arrepienten y reciben la vida eterna, lo que ha llevado a algunos a interpretar a Fanuel como una prefiguración de Jesucristo, dado que su nombre se traduce como el rostro de Dios. Otra posible razón para su exclusión está relacionada con su enfoque textual. Las primeras secciones parecen extraer gran parte de su contenido de la Torá, el núcleo de las escrituras hebreas. Por ejemplo, el primer capítulo del primer libro de Enoc puede verse como un midrash, un comentario interpretativo sobre un pasaje del Deuteronomio. Además, las descripciones detalladas de los ángeles caídos pudieron haber sido consideradas incompatibles con el marco teológico del canon hebreo de la época. El libro de los jubileos. Otro texto significativo en la Biblia etíope es el libro de los jubileos. Si bien las iglesias ortodoxa oriental, católica y protestante consideran que los jubileos son parte de los escritos falsamente atribuidos a una figura venerada, su contenido ofrece una fascinante ampliación de la narrativa encontrada en el Génesis. Jubileos relata la historia de la creación y los primeros días de Israel con gran detalle, dirigiéndose directamente a Moisés a medida que se desarrolla la historia. El texto está organizado en periodos de 49 años, conocidos como jubileos. Calcula el tiempo desde la creación hasta cuando Moisés recibió las escrituras en el monte Sinaí durante el Éxodo como 50 jubileos, menos los 40 años de peregrinación en el desierto antes de entrar a Canaán, lo que da un total de 2410 años. El libro de los jubileos también se adentra en el reino de los ángeles, describiendo 4 clases: ángeles de la presencia, ángeles de santificación, ángeles guardianes, ángeles supervisores de fenómenos naturales. Curiosamente, el libro atribuye a Enoc, el bisabuelo de Noé, ser el primer humano en ser instruido por los ángeles en el arte de la escritura. Según Jubileos, Enoc usó este conocimiento para registrar secretos astronómicos, detalles cronológicos e información sobre diferentes eras del mundo. El libro narra la creación de los ángeles en el primer día y la historia de un grupo de ángeles caídos que se unieron con mujeres mortales, produciendo una raza de gigantes llamada Nefilim, y sus descendientes, los Eliud. La versión etíope explica que estos ángeles eran en realidad los descendientes desobedientes de Set, mientras que las mujeres mortales eran hijas de Caín. Estos seres híbridos, los Nefilim, estuvieron presentes durante la época de Noé y finalmente fueron destruidos por el gran diluvio. Jubileos también menciona que Dios permitió que el 10% de los espíritus de los Nefilim sobrevivieran para extraviar a la humanidad después del diluvio. El libro afirma que el hebreo es el idioma del cielo, hablado por todas las criaturas en el jardín del Edén. Animales y humanos se comunicaban en hebreo hasta la expulsión de Adán y Eva, lo que provocó que los animales perdieran la capacidad de hablar. Después del diluvio, la tierra fue dividida entre los 3 hijos de Noé y sus 16 nietos. La destrucción de la Torre de Babel dispersó a sus familias, lo que llevó al hebreo a ser olvidado hasta que los ángeles
ángeles lo enseñaron a Abraham. El libro también incluye detalles únicos y controvertidos sobre los primeros descendientes de Adán y Eva. En el capítulo 4, versículos del 1 al 12, se describe cómo Caín, hijo de Adán y Eva, se casó con su hermana Awan y juntos tuvieron un hijo llamado Enoc. También menciona que Set, su tercer hijo, se casó con su hermana Asura en el capítulo 6. Jubileos promueve un calendario único de 364 días, dividido en 4 trimestres de 13 semanas cada uno. Esto contrasta con el calendario lunar tradicional de 12 meses, que, según el libro, tiene un desfase de 10 días por año. También insiste en contar un doble sábado cada año como un solo día para lograr este cálculo. A pesar de su exclusión de la mayoría de los cánones cristianos, el libro de los Jubileos parece haber tenido cierta influencia entre los primeros escritores cristianos. Referencias y alusiones a jubileos se encuentran en las obras de algunas figuras cristianas tempranas. Curiosamente, el libro ofrece una de las menciones escritas más tempranas del concepto de Dios entregando la ley a Moisés a través de un intermediario angelical. Este concepto también encuentra resonancia en la epístola a los Gálatas del Nuevo Testamento. Aún hay varios libros únicos en la Biblia etíope, pero lo que hemos discutido hasta ahora destaca cómo se diferencia de las versiones más ampliamente conocidas de la Biblia. La Biblia etíope no es solo una escritura alternativa, es una parte fundamental del patrimonio religioso y cultural de Etiopía. Ofrece profundas perspectivas sobre el rico tapiz del cristianismo etíope. Su importancia se demuestra por su supervivencia a lo largo de muchos siglos, a pesar de diversos cambios geopolíticos, debates religiosos y transiciones culturales, lo que la hace invaluable para los académicos y estudiantes interesados en el cristianismo global. A pesar de su estatus canónico controvertido y su relativa oscuridad histórica, la Biblia etíope sigue atrayendo a teólogos, historiadores y creyentes de todo el mundo. Los textos prohibidos que faltan en la Biblia nos muestran que la historia está llena de secretos y decisiones que han moldeado nuestra percepción del pasado. Si te intrigaron estos relatos, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para descubrir más enigmas ocultos. Y no lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado. Hasta la próxima.